las voy a grabar. Ya está. Entonces nosotros primero habíamos visto la parte de del enfoque, ya la teoría cardinal, si no me equivoco, ¿no? Cardinal de la utilidad, ¿no? Y ahí nosotros que habíamos visto la definición de utilidad, ¿sí o no? Entonces yo les había dicho que la utilidad, ¿no? Es el nivel de satisfacción que obtiene el consumidor cuando consume un producto, ¿no es así? Eso fue lo que yo les dije, si no me equivoco. Ya está. Y sabemos que la unidad de medida van a ser los útiles, ¿no? Perfecto, no hay problema. Entonces acá, ¿qué es lo que íbamos a ver? Vamos a ver la utilidad total, la utilidad marginal, ¿no? Entonces, yo les había dicho también que la utilidad marginal es qué cosa, es la utilidad adicional de la última unidad consumida, ¿no? De la última unidad que se consume. Listo. Luego también le habíamos puesto qué cosa, habíamos hablado de la ley de Gossen o de los rendimientos marginales o de la utilidad marginal decreciente, perdón. Vimos también el punto de saturación, ¿sí o no? Entonces vamos a ver, pues vamos a hacer un ligero repaso, ¿no? Sobre esta parte, pues, ¿no? Entonces vamos a poner acá cantidad de X, o ya vamos a poner acá cantidad nomás. Cantidad, y aquí vamos a poner la utilidad de X, y en esta parte la utilidad de Y, ¿no? Entonces, listo. A ver, un ratito. 6, 7, 8. Listo. Acá vamos a ponerle 15. Listo. Aquí le vamos a poner 18. Listo, ¿no? Entonces, igual, vamos a poner acá, a ver un ratito. Ah, ya, un momentito, ¿no? Ya, listo. Entonces, ya tenemos esa parte, ¿no? Entonces, vamos a ver si nosotros tenemos acá un ingreso eh, de 10, de 12 soles, ¿no? De 12 soles. Y si el precio de X y el precio de Y valen un sol, ¿no? Entonces nos piden, por ejemplo, maximizar la utilidad, ¿no? Entonces, para ello, vamos a calcular las utilidades marginales, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a los principios de economía, nosotros, los individuos racionales, vamos, buenas tardes, Naika, ¿no? Entonces nosotros, los consumidores, vamos a tomar decisiones en términos marginales, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, ves esto, entonces tú dirías, ah, mira, si yo consumo las 8 unidades de Y, me van a dar 88 de utilidad, ah, y puedo consumir las 4 primeras de X. Pero no necesariamente es así, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer acá
es medir ¿qué cosa? Las utilidades marginales, ¿no? Listo. Luego vamos a ver la parte de las curvas de indiferencia, las rectas de presupuesto y el equilibrio del consumidor, ¿no? Y después terminamos con el equilibrio de mercado, ¿correcto? Listo, que realmente ha estado fácil, ¿no? El tema de ayer. Me imagino que ya hicieron su tarea. No ha estado difícil, ¿ah? Entonces, mira, igual, acá ponemos, ¿no? Entonces tú dices, cuando no consumes nada, tu utilidad es 0 en X. Pero cuando consumes la primera unidad, la utilidad pasa de 0 a 15. ¿En cuánto aumentó? En 15. Luego, cuando consumes la segunda, pasa de 15 a 29. ¿En cuánto subió? 14. Luego, cuando consumes la tercera, pasa de 29 a 42. ¿En cuánto subió? En 13. Luego, 12, 11, 11. Bueno, ya. Acá sería 10. Ya, acá sería, perdón. Ya, acá me equivoqué. Acá sería para que tenga la secuencia, ¿ya? Vamos a ponerle los números que deberían ir. Acá sería 11, 10, 9 y 8. Listo. Entonces, ¿no? Ahí nosotros ya tenemos todos nuestros cuadros, ¿no? De 65 a 75 aumenta en 10, acá en 9 y aquí en 8. Listo. Luego viene esta parte, ¿no? Cuando no consumo nada de Y, no tengo utilidad. Pero cuando consumo la primera unidad, mi utilidad pasa de 0 a 18. ¿En cuánto subió? En 18. Luego, de 18 a 34, 16. De 34 a 48, 14. De 48 a 60, 12. De 60 a 70, 10, 8, 6, 4. Entonces, estos son los valores que nos interesan. ¿Mm? O sea, con estos resultados, nosotros vamos a agarrar y vamos a combinar los productos. Entonces tú dices, ok, con el primer sol, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que elegir entre X o Y. Entonces, ¿cuál es el producto que me reporta mayor satisfacción? Mi primer producto, el primer producto que voy a consumir va a ser Y. ¿Por qué? Porque mi utilidad va a subir en 18. Pero si yo consumo la primera unidad de X, va a subir en 15. Entonces me conviene la primera unidad, ¿no? Entonces, con el primer sol, vamos a poner la primera unidad de Y. Listo, seguimos. Con el segundo sol. Con el segundo sol, yo tengo ahora la posibilidad de elegir la primera unidad de X o la segunda unidad de Y. Entonces yo voy a elegir la segunda unidad de Y. Luego, con el tercer sol, yo tengo para elegir o la primera unidad de X o la tercera unidad de Y. Pero si yo consumo la tercera unidad de Y, entonces mi utilidad sube en 14. Y si consumo la primera de X, aumenta en 15. ¿Qué me conviene? La primera de X, ¿sí o no? Entonces vamos a poner acá la primera unidad de X. Listo. Y con eso estamos, ¿qué cosa? Estamos tomando la mejor decisión. Cualquier mortal lo haría de otra forma. Pero como nosotros estamos estudiando ahorita economía, entonces nosotros tenemos que ver todo en términos marginales. Con el cuarto sol, ¿qué puedo hacer? Puedo consumir la tercera unidad de X o la segunda unidad, la tercera unidad de Y o la segunda unidad de X. Pero como ambos me reportan el mismo nivel de satisfacción, me da igual. Entonces voy a comprar la segunda unidad de X. Con el quinto sol, ¿qué hago? Otra vez, tengo para consumir o la tercera unidad de X o la tercera unidad de Y. ¿Cuál voy a consumir? La tercera
unidad de Y. Entonces vamos a poner acá tercera unidad de Y. Con el sexto sol, ahora consumo esto, la tercera unidad de X. Con el sol número 7, vamos a ver entonces. Digamos, con el sol número 7, ¿qué voy a hacer? Voy a consumir, con el séptimo y el octavo, por ejemplo, ¿no? Consume la cuarta unidad de X, ¿te das cuenta? Y la cuarta unidad de Y. Entonces vamos a poner acá, cuarta unidad de X, y aquí cuarta unidad de Y. Luego viene el noveno sol. Ya. Con el noveno sol, ¿qué voy a hacer? Puedo comprar o la quinta de X o la quinta de Y. Pero mira, acá la quinta de X me reporta 11. Entonces yo elijo esta. La quinta unidad de X. Luego, con el décimo sol, ¿qué voy a hacer? Y con el sol número 11, voy a consumir la quinta unidad de Y y la sexta unidad de X. Vamos a poner acá. Quinta unidad de Y la sexta unidad de X. Ahora sí, para terminar, me queda el último sol. Me queda el sol número 12. ¿Qué voy a hacer? Elijo o la sexta unidad de Y o la séptima unidad de X. ¿Qué voy a elegir? La séptima unidad de X. Y listo. Y con esto hemos distribuido de manera eficiente nuestros 12 soles. Entonces, vamos a ver, ¿cuántas unidades de X consumiste? 7. ¿Y cuántas unidades de Y? 5. Ok, entonces vamos a poner acá. Por lo tanto, X igual 7 unidades, y Y 5 unidades. Estos me reportan 84 de utilidad, 84 útiles, y las 5 unidades de Y me reportan 70 útiles. Porque igual, si tú sumas esto, acá te sale 34, 48, 60, 70. Entonces acá le ponemos 70 útiles. Por lo tanto, la utilidad total será ¿de cuánto? De 154 útiles. Listo. Y con eso calculamos ¿qué cosa? El equilibrio, ya el equilibrio del consumidor. Con eso hemos calculado el equilibrio del consumidor. ¿Te das cuenta? O sea, de esta manera nosotros distribuimos ¿qué cosa? Nuestros 12 soles. ¿Para qué? Para que podamos gastar bien, ¿no? Nuestro dinero. ¿Correcto? En eso consistía la tarea número 1. Listo. Ahora vamos a ver el segundo tema, ¿no? Bueno, antes de continuar, ¿te entendió esta parte? Nayel y Naika, ¿entendieron o...? Sí, Magister, yo sí entendí. Sí, ¿no? Naika, ¿tú? Ya, ok, no hay problema. A ver, un ratito. Ok, no hay problema. Listo. Entonces, ese es el primer caso. Segundo, vamos a ver. Ya. Ahora, vamos a ver, ¿no? Si nosotros tenemos esto, por ejemplo, ahora vamos a hacer el caso de la maximización de satisfacción. ¿Correcto? Porque eso es lo que nos interesa.
Ah, ya, no te preocupes, no hay problema. Listo. Entonces acá ponemos 0, 10, y acá tenemos una unidad más, ¿no? Entonces vamos a poner acá 7, 28, ¿no? Entonces nos piden hallar igual la utilidad marginal, ¿no? Entonces, ¿esto cómo sería? Esto sería igual. Y más o menos así les voy a poner en el examen, ¿no? Para poner verdadero o falso, para responder las preguntas. No les voy a pedir, ¿cómo se llama? Que descarguen el examen y que me envíen el solucionario. Ya, esto ya va a depender de ustedes, pues, ¿no? Ya uno va a confiar en su honestidad, ¿no? Listo. Entonces tenemos acá que no podemos determinar esta utilidad marginal, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos comparar con una unidad anterior. Entonces tú dices, ¿no? Cuando no consumes nada, tu utilidad es 0. Pero cuando consumes la primera unidad del bien X, tu utilidad pasa de 0 a 10. ¿En cuánto subió? En 10. Y si lo quieres hacer de la otra forma, recuerda que la utilidad es la variación de la utilidad entre la variación de Q. Entonces aquí vamos a hacer ese cálculo. Variación de U, variación de Q. La variación de U va a comenzar desde esta fila y un paso más arriba, o sea, sería 18 menos 10 entre variación de Q, 2 menos 1. Acá sería 8 entre 1. Y esto sale 8. Y así sucesivamente, ¿no? Listo. Ustedes pueden verificar esos resultados, ¿no? ¿Y por qué te digo que utilices esto también? Porque puede ser que yo les ponga números no correlativos. ¿Mm? Entonces, si yo les pongo números que no están, que no son correlativos, entonces no puedes hacer, pues, ¿cómo se llama? A ver, un ratito. Chicos, para los que no entienden micro, ¿por qué no entran al reforzamiento ya? Ruth. ¿Quién es Ruth? Ah, ya, ok. A ver, Ruth. Yo soy Ruth. Buenos días. Buenos días, Ruth. ¿Cómo estás? No, Ruth. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. No te preocupes. Eso depende de cada uno. Yo les mando la invitación y, bueno, pues yo la apunté en mi agenda, ¿no? Ya si el alumno se olvida, ya, pues, ¿no? Ya, pues, no, ya es cosa de ellos, pues, ¿no? Ya uno cumple, pues, ¿no? Ya no son, no son criaturas de colegio. Listo, ¿no? Entonces, listo. Esto se le conoce como utilidad marginal decreciente. ¿Mm? ¿Y te acuerdas en qué consistía esta teoría? En que conforme tú vas consumiendo más unidades de un bien, el deseo por este va disminuyendo. Y esa vendría a ser la ley de Gosen, ¿te acuerdas? Yo les hablé de esa ley de Gosen. Eso significa que si tú consumes mucho de un bien, le pierdes el gusto. Es como que tú veas un video de una serie chistosa. La ves una vez a las 500 te causa gracia. Pero si le empiezas a ver seguido, ya llega el momento en el que le vas a perder el gusto. Y ya no te va a dar risa. ¿Mm? Igual pasa con los productos. Cuando tú tienes hambre y quieres consumir un bien, perfecto. O sea, las primeras unidades te van a reportar una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque tienes hambre, porque tienes sed. Pero conforme yo vaya consumiendo más unidades de ese producto, entonces yo le voy a perder el interés a ese bien. Y eso se va a ver reflejado con la parte decreciente. ¿Correcto? Ahora, vamos a identificar la máxima satisfacción. Recuerda que para que el consumidor maximice su nivel de satisfacción,
tú tienes que, recuerda, la condición de maximización es la siguiente. Dos puntos, utilidad marginal igual a 0. Este es el requisito indispensable. Ah, ¿y qué hubiera pasado si yo acá no encontraba 30 y encontraba 29? Y acá 27. O sea, ¿yo podía afirmar que esta era la utilidad máxima? No. No se puede afirmar. Ya, no se puede afirmar. Pero ¿este es el mayor valor? Sí. Entre comillas podría ser el máximo valor de la utilidad, pero tú no sabes. Porque entre 5 y 6 puede alcanzar la máxima satisfacción. Entonces, cuando tú veas un caso así como el que estoy poniendo con los números en color rojo, guinda, entonces ahí te vas a dar cuenta. Ahí no puedes identificar la máxima satisfacción. Entonces, en este caso, tenemos que buscar la unidad que me genere la utilidad marginal igual a 0. En este caso, el consumidor necesita adquirir 6 unidades de X para maximizar su satisfacción. ¿Y a cuánto asciende la máxima satisfacción? 30, ¿qué cosa? Útiles, ¿te acuerdas? ¿Sí? Son 30 útiles. Entonces, esa es la máxima satisfacción del consumidor. ¿Correcto? Listo. Entonces, con esto terminamos el tema, ¿no? Ah, bueno. Otra cosa, ¿no? Podemos, ¿qué cosa? Graficar, ¿sí o no? Tenemos acá la cantidad y aquí tenemos la utilidad, ¿no? Recuerda que tú puedes graficar. Y aquí vas a tener el punto máximo, ¿no? Esta es la utilidad máxima. Pero ¿cuándo vas a encontrar ese requisito? Recuerda que eso ocurre cuando la utilidad marginal es igual a 0, ¿no? Listo. Tenemos acá utilidad marginal y aquí tenemos Q. Luego vemos qué cosa, la curva de la utilidad marginal, ¿no? Listo. Ya te puedo poner un gráfico. Identifica cuántas unidades tiene que consumir el individuo para maximizar su satisfacción. Ah, entonces tú tienes que saber, ¿no? Que la condición de maximización es acá. Esta es la condición de maximización. ¿Y por qué? Porque en este puntito la utilidad marginal es igual a 0. O sea, mira, la utilidad marginal está bajando. Baja, 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 baja. Y justo en este punto está acá. Y recuerda que este puntito de acá es el origen. O sea, acá, tanto la cantidad como la utilidad marginal son iguales a 0. Entonces, tú tienes que buscar el punto que corte a la línea horizontal. Entonces, acá tienes la condición de maximización. Entonces, yo te puedo preguntar, en el siguiente gráfico, ¿cuántas unidades tiene que consumir el individuo para maximizar su nivel de satisfacción? 4. Esa es tu respuesta. ¿Por qué? Porque la condición de maximización se alcanza cuando la utilidad marginal es igual a 0. ¿Correcto? Ese es el requisito indispensable, ¿ya? Ese es el requisito indispensable. Listo. Luego, nosotros vimos la teoría ordinal de la utilidad, ¿no? Entonces, en la teoría ordinal de la utilidad, ¿no? Nosotros hablamos de qué cosa? De las curvas de indiferencia, ¿no? ¿Te acuerdas?
Listo. Decíamos que estas curvas de indiferencia tenían unas características. Pendiente negativa. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esa pendiente negativa ya permite calcular la tasa marginal de sustitución, o en algunos libros encuentras relación marginal de sustitución, ¿no? Es lo mismo. Luego son convexas al origen, ¿no? Convexas al origen. Tercero, no se cortan. No se cortan. Se puede armar un mapa de indiferencia. Un mapa de indiferencia. Y listo, ¿no? Y aquella que se aleje más, del origen, coma, reporta más satisfacción. Listo. Esas eran las características de la curva de indiferencia, ¿no? Entonces nosotros teníamos que ver cuáles eran esas características. Porque con eso nosotros vamos a poder, ¿qué cosa? Comprender y saber, ¿no? A qué nos referimos. ¿Correcto? Entonces, mira. ¿Qué nos dice la primera? Tiene pendiente negativa. ¿Ya? ¿Por qué va a tener pendiente negativa? Porque nos permite hallar, acá es X, ¿ya? Y acá es Y. Porque nos permite calcular la tasa marginal de sustitución, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, acá tenemos la tasa marginal de sustitución, ¿no? Mira. Variación de Y entre variación de X. Variación de Y entre variación de X. Variación de Y entre variación de X. Entonces, ¿qué es lo que te muestra? Una tasa marginal de sustitución. ¿Qué cosa? Decreciente. ¿Ya? Listo. Entonces nos muestra una tasa marginal decreciente. Recuerda que la tasa marginal decreciente se calcula así. ¿Correcto? Esa es la tasa marginal. Y si nosotros queremos calcular la pendiente de la curva de indiferencia, entonces nosotros tenemos que calcular ¿qué cosa? Lo siguiente, ¿no? La tasa marginal de sustitución de, en este caso, de X por Y, ¿a qué sería igual? Delta de Y entre delta de X. Pero si nosotros lo queremos calcular como derivada, lo pondríamos así. Pero recuerda que esta es una derivada implícita. ¿Por qué? Porque la función de utilidad va a depender de dos variables. ¿Ya? Entonces, como depende de dos variables, entonces yo tengo que hacer una derivada implícita. Y para hacer esto, vamos a hacer ¿qué cosa? Derivadas parciales. Entonces, me imagino que ustedes les han explicado de una manera sencilla, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es esto. Derivada de u con respecto a x entre derivada de u con respecto a y. ¿Y por qué? Porque si hacemos eso, nosotros damos solución ¿a qué cosa? A la incógnita. O sea, mira una cosa. Esto y esto. Si tú divides dos cocientes, tienes que aplicar extremos y medios.
extremos y medios. Entonces, ¿qué me quedaría? Derivada de u por derivada de y. ¿Ves? Y abajo, ¿qué me quedaría? Derivada de x por derivada de u. Entonces, ¿qué pasa con las derivadas de u? Se van. ¿Y qué me va a quedar? Esto. ¿Y esto no es esto de acá? Sí. ¿Correcto? Sí. Pero la clase pasada no definimos esto. O mejor dicho, hace rato no definimos esto. Este no es, perdón, el incremento de la utilidad cuando aumentas el consumo de X. Este no es el aumento de la utilidad cuando aumentas el consumo de Y. Sí. Entonces, la tasa marginal de sustitución de X por Y vendría a ser la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y. ¿Y esa es qué cosa? La pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, esta es su pendiente. Ya, pendiente de la curva de indiferencia. Listo, esa es la primera característica. La segunda, ¿qué te va a decir? Nunca se cortan. Ya, ¿por qué? Obviamente no te voy a explicar ahorita los axiomas, ¿no? Pero, igual, ustedes tienen el canal de YouTube a la mano. Ya, ustedes tienen el canal de YouTube a la mano. O sea, ustedes pueden ver los videos cuantas veces quieran. Ya no van a tener restricciones ni nada por el estilo. Y tenemos acá utilidad 2. Igual vamos a tener estos puntitos. A, B y C. Listo. De acuerdo a la teoría, en U1, como estos dos puntos pertenecen a una misma curva de indiferencia, entonces A es indiferente a B. ¿Qué quiere decir? Que si yo elijo A o elijo B, me da igual. ¿Correcto? Eso es lo que dice la teoría. Me da igual. Luego, en U2, que es la curva de color azul, ¿qué pasa con A y C? Estos mismos puntos pertenecen a esta curva de indiferencia. Entonces A es indiferente a C. Entonces, por transitividad, o sea, por secuencia lógica, ya, por secuencia lógica, entonces, si A es indiferente a B y A es indiferente a C, ¿qué va a pasar entonces? B debe ser indiferente a C. Pero, oh sorpresa, acá, ¿qué te dice? Que B es preferible a C. Entonces, la gráfica te dice una cosa, pero la transitividad te dice otra. Entonces, no hay lógica, o sea, es algo indeterminado, es un absurdo. Ya, es un absurdo. Ese es el detalle del por qué ok, ya. Entonces, ya. Entonces, como ves ahí, ¿no? Ya me mareé. ¿Ya te mareaste ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Les ha dado calambre? ¿Qué pasó? No la encuentro en mi cuaderno. En la clase la entendía, ahorita me mareé. No, a ver, es que mira, tenemos que definir primero las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué es la curva de indiferencia? La curva de indiferencia es un gráfico, ¿no? Es un gráfico en el que te va a mostrar todas las combinaciones de dos bienes en el cual el consumidor alcanza el mismo nivel de satisfacción. Entonces, todo punto que esté en esta curva de indiferencia U1, todos los puntos que están aquí son indiferentes. ¿Qué quiere decir?
me da igual consumir esos productos. A mí me da igual, ¿correcto? Ahora, en esta curva U1, ¿ya? En esta curva U1, A y B son indiferentes. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estos dos puntos están en esta curva. ¿Ves? Entonces son indiferentes. Ahora, ¿qué pasa? Si dos curvas de indiferencia se cortan, entonces A y C también van a ser indiferentes. ¿Por qué? Porque estos dos puntos se encuentran ¿en dónde? Se encuentran en la curva de color azul. Ya se encuentran en la curva de color azul. ¿Qué? ¿No se me escucha? A ver, a ver un ratito. Ya. Ok. Un momentito. Anderson, tienes que entrar con el, ¿cómo se llama? Con el volumen del dispositivo, con el audio, perdón, del dispositivo. Como no has activado el audio de tu dispositivo, no me puedes escuchar. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, en la curva de color azul, A y C son indiferentes. Este simbolito de acá, ya, este que parece una N, representa o significa indiferente. Es como decir que son iguales. ¿Ya? Ahora, si nosotros aplicamos el principio de transitividad, ¿qué quiere decir? Si A es indiferente a B y a la vez A es indiferente a C, entonces, por secuencia lógica, B tiene que ser indiferente a C. B tiene que ser indiferente. Entonces, si nos vamos al gráfico, tú no puedes decir que B y C son indiferentes. ¿Por qué? Porque B contiene más productos que C. Por lo tanto, yo voy a elegir B. ¿Por qué? Porque B tiene más productos. Y aparte, B me va a dar más satisfacción que C. Entonces no puedo decir que estas dos canastas son diferentes. La mejor canasta va a ser B. ¿Ya? La mejor canasta va a ser B. ¿Correcto? Sí, a eso nos referimos, ¿ya? A ver, denme un minuto, ya lo que voy a hacer es, voy a terminar esta clase, ¿correcto? Y voy a crear una nueva para empezar a las 4:47, ¿sí? Con el mismo usuario y la misma contraseña, ¿ya? Voy a cerrar esto, me dan un minuto o 30 segundos y vuelven a entrar, ¿correcto? Un ratito.